Ninguna sociedad consigue igualar a todos los seres humanos. No es posible. ¿Necesita la India que se le recuerde quién era realmente Ambedkar? ¿Se va a quedar encasillado como símbolo de los Dalits y eso es todo? Desafortunadamente, todos los líderes son apropiados para alguien. Si hablas de Sardar Patel, el Congreso dirá, era un congresista, ¿por qué hablas de él? Si hablas de Ambedkar, te dicen, era un Dalit, ¿por qué hablas de él? Toda la gente que ha trabajado por esta nación, siendo la inspiración para todo este país, son importantes en cierta manera. ¿No es eso especialmente cierto con Ambedkar, ya que es mucho más relevante hoy en día? Voy a citar sus propias palabras. Él hablaba de que la democracia no es solo una forma de gobierno, sino que es una forma de que los seres humanos expresen respeto y reverencia entre ellos. Estas son sus palabras. Habla de la reverencia de unos a otros, reverencia mutua. Si alguien tiene que hablar de ello, en cierto modo, es un proceso espiritual. En definitiva, está hablando de democracia social, no de democracia política. En la democracia política tenemos sobre el papel, por ley, que todos somos iguales, pero socialmente no lo somos. Ninguna sociedad consigue igualar a todos los seres humanos. No es posible. Este es otro tema. Pero la igualdad de oportunidades debe ocurrir. Puede que la igualdad no ocurra en sí misma, pero la igualdad de oportunidades debería darse. Por desgracia, eso aún no se ha conseguido. Aunque por ley todos tenemos igualdad de oportunidades, socialmente no tenemos igualdad de oportunidades. Una variedad de personas son eliminadas de diferentes maneras de esta oportunidad, o simplemente no están disponibles para que esta oportunidad les llegue. Para que esto suceda, es muy importante que se entienda que el proceso espiritual significa justamente esto, que tu identidad no es tu cuerpo. Una vez que tu identidad no se asocia con tu cuerpo, ya no se trata de parentesco, no se trata de pedigrí. Los privilegios del pedigrí deben desaparecer. Solo entonces habrá una democracia social, pero los privilegios del pedigrí continúan. ¿Quién es tu padre? Todavía tiene alguna importancia. Esto debe desaparecer. Quien sea mi padre no es tu problema. Esto puede ser una cuestión personal para mí, pero nada para ti. ¿Quién soy yo es lo único que te importa? Esto tiene que venir de la sociedad. Todavía no ha sucedido. En muchos aspectos estamos practicando el feudalismo a través de un sistema democrático. ¿Por qué siempre que hay elecciones se habla tanto de casta, credo y religión? ¿A quién rezas? ¿A qué casta perteneces? ¿Qué importa? Pero importa que estamos practicando el feudalismo mediante medios democráticos. Todo el mundo sabe que si consigues esa casta, este será el porcentaje. Si consigues esa religión, este otro será el porcentaje. La visión de Ambedkar era democracia social, no solo la democracia política. Porque la democracia política, cualquier democracia es un debate y una confusión interminable. Solo vale la pena cuando logramos la democracia social. La democracia política es, en realidad, un impedimento en muchos sentidos. Efectivamente, no llegaremos allí de inmediato. Primero tenemos que tener la democracia política para luego poder llegar a la democracia social. Eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, después de 70 años, yo diría que vamos un poco lentos. En realidad, no importa si eres un hombre, una mujer, si eres esto o aquello, cuál es tu casta, cuál es tu credo. Eso es lo que se intenta conseguir. Desgraciadamente, aunque los Dalits tengan igualdad de derechos por ley, socialmente no lo hemos conseguido. Sigue existiendo el mismo nivel de discriminación. Hay una conmovedora historia que cuenta de su vida
Cuando tenía 9 años, viajaba desde una aldea para ir al lugar donde trabajaba su padre. Trabajaba cerca de Pune o donde fuera. A este niño de 9 años y al resto de su familia, cuando bajaban en la estación del tren, no se les permitía quedarse en la sala de espera. Ningún carro de bueyes estaba dispuesto a llevarlos a su destino. Después de mucho regatear, un carretero decidió llevarlos, pero los subió al carro de bueyes y prefirió caminar. No quería sentarse en el carro de bueyes junto a ellos, porque en ese momento se creía que su simple contacto podría contaminar. Por desgracia, la misma realidad continúa en la India rural. Por supuesto no en la misma medida, pero continúa. La idea de que el contacto de otro ser humano pueda contaminarte, o incluso que tu sombra cayendo sobre de ti pueda contaminarte, desgraciadamente continúa hasta el día de hoy. Como generación de personas, debemos poner fin a esto ahora, ya que la idea misma de la India como república fracasará si no arreglamos esto. Sadhguru, todo este debate sobre la reserva, todo este asunto en el que se dice que la reserva económica es lo importante ahora y no la reserva de casta, ¿hay algún tipo de personas haciendo mal uso de la reserva de casta? ¿Sigue siendo relevante? En un país como la India, cualquier ley que hagas, sobre todo si regula la obtención de ciertos privilegios, conllevará un mal uso. Tenemos que sopesar entre el buen uso y el mal uso. Una comunidad que durante milenios, no durante cortos periodos de tiempo, sino durante milenios, ha sido discriminada, que se cree firmemente que su propio nacimiento es de naturaleza inferior. Si no los educas con algunos privilegios para que lleguen a nivelarse algún día, es muy injusto. El hecho de que hoy alguien reciba alguna reserva y tú piensas que no es justo porque no conseguiste entrar en una universidad o lo que sea, entiendo la angustia que hay detrás, pero tenemos que entender que es porque tenemos demasiada población para cualquier infraestructura o instalación que intentemos crear. Pero la reserva, en muchos sentidos, sobre todo en el sur, quizá no se ha utilizado muy bien en el norte, pero en el sur, toda una generación de personas de estas comunidades, de la comunidad Dalit, ha recibido una buena educación, ha conseguido una buena posición, y esto ha sido principalmente gracias a la reserva. Por supuesto, esto ha creado resentimiento en varios niveles. No dudo que un pequeño ajuste pueda tener que hacerse con el paso del tiempo en las reservas. Por supuesto, podrás admitir a alguien por esto, pero no podrás aprobarlo por pertenecer a una determinada casta. De ser así, estarías bajando los niveles de capacitación en el país. Hay que darles la oportunidad y hay que darles un entrenamiento extra para compensar cualquier pérdida que hayan podido tener debido a la falta de escolarización adecuada. Pero no debemos comprometer la capacitación. Pasa lo mismo con los puestos de trabajo. Deben tener reservas para que puedan acceder al mundo laboral, pero los censos deben venir solo con la capacidad. Este ajuste debe producirse, pero como hemos dicho, en un proceso democrático, y antes que nada, hay que ganar unas elecciones. Realmente nadie se atreve a hablar en ningún momento de cambio, ya sea positivo o negativo, que concierna a una comunidad en particular, ya que le daría volatilidad o incluso haría perder las elecciones. Siento fuertemente que las reservas en el nivel actual de desarrollo y conforme están los Dalits en este país, deben permanecer. Debería hacerse una distinción entre los Dalits urbanos y los Dalits rurales, debido a la máxima discriminación y desventaja que se produce en la India rural, por lo que deberían tener muchas más ventajas que los que ya viven en las sociedades urbanas. También se podría hacer así. Debe recibir la reserva la primera generación para salir de ese pozo social que desgraciadamente se ha acabado para ellos. Para la segunda generación debe rebajarse un poco y la tercera generación debe salir de él. Pero para los Dalits rurales es muy esencial. No hay forma de salir de eso ahora mismo,
porque la discriminación es muy cruel. No debemos subestimar esto y pensar, oh, ellos están obteniendo una ventaja injusta, debe abolirse la reserva. No, los que dicen esto deberían exponerse a las situaciones rurales de este país y a lo discriminatorio que es. Horriblemente discriminatorio. Ni siquiera pueden entrar en su casa por la puerta principal, tienen que hacerlo por la puerta trasera. Esto no es aceptable para ningún ser humano. No pueden beber té en una tetera local. Esto no es aceptable, ¿de acuerdo? Este privilegio del pedigrí tiene que desaparecer. Y la reserva no es una maldición para este país. Podríamos fijar una línea del tiempo, por ejemplo, de 2 generaciones. Los que salgan de ella deben hacerlo por voluntad propia. Hay que crear algo así. Los Dalits que han salido de ella deben compartir la reserva con los que no han salido aún de ella. Solo funcionará desde la responsabilidad. Tenemos que entender que ante esta injusticia existente han nacido ciertos privilegios, pero en ningún caso debemos convertir estos privilegios en otra injusticia. Para eso necesitamos una sociedad más consciente. Debemos dejar de ver a la gente como esta comunidad, aquella comunidad, porque todos nosotros tenemos solo un voto. Nadie tiene uno extra. Algo así como 2 votos para una persona. Eso significa que, por ley, somos iguales. Socialmente eso tiene que manifestarse. Sadhguru, también estabas hablando de Ambedkar desde un punto de vista espiritual. Él decía que todos los seres humanos somos iguales. ¿Cuál es la relevancia de su mensaje hoy en día? Ambedkar es un ejemplo brillante de cómo tomar las riendas de tu propia vida. Por el tipo de entorno del que provenía, la brillantez intelectual que mostró, es una inspiración para cualquier generación. Las desventajas sociales no le desanimaron. Que hablara mucho de ello no es la cuestión. Esa fue su vida. Tomó las riendas y llegó a ser imparable sin importar de qué tipo de origen provenía. Sin embargo, esperar que todos los seres humanos hagan lo que él hizo no es justo. Hay que facilitarles algo. Es una vergüenza absoluta. Personalmente me siento avergonzado de que incluso hoy tengamos que estar activos en tantos cientos de pueblos y que todavía no seamos capaces de cambiar esto. He hecho esfuerzos y he visto que lo único que se crea es un conflicto. Al final explotará. Por lo tanto, creo que a la comunidad Dalit hay que darla. Educación, educación y educación. El éxito económico debe pasar por la educación y deben salir de esas comunidades. Es entonces cuando cambiará. Puede que tenga que ser un cambio generacional. Si en esta generación tiene que cambiar, deben tener todos una alta educación y salir de esas comunidades aldeanas donde, pase lo que pase, están en desventaja. Es un nivel de discriminación muy debilitante. Ambedkar estaba muy en contra de la política de adoración de héroes. También dijo que la India estaba cometiendo un gran error al crear un héroe de entre un grupo de personas y poner las cosas a sus pies. ¿Crees que seguimos haciendo lo mismo hoy en día? A pesar de que esta cultura ha estado impregnada de espiritualidad durante miles de años y siempre se nos ha dicho que nuestra vida es nuestro karma, lo que significa que nuestra vida es nuestro hacer. A pesar de eso, en los últimos cientos de años, nos hemos convertido en un grupo indefenso. Yo diría que esto es una consecuencia de ser una nación ocupada durante casi 1000 años. A menos que le hagas la pelota a alguien de allá arriba, no hay manera de sobrevivir. Esto ha calado tan hondo en la psique india que cuando llega un buen líder, cuando llega un líder capaz, cuando llega un líder competente, lo que necesita son muchas capas de liderazgo, y en lugar de eso, lo que obtiene es adoración. ¿Qué va a hacer con la adoración? Desgraciadamente no hemos creado esas muchas capas de liderazgo
porque esta es la psique de una nación ocupada, especialmente cuando permanece ocupada durante cientos de años, donde la gente entiende poco a poco que si se levanta la cabeza, se pierde la cabeza. Lo mejor es bajarla, ocuparte de tus propios asuntos y alejarte. Si quieres algo, le haces la pelota a alguien que esté sentado arriba. Esto ha calado muy, muy hondo en nosotros. Creo que en muchos sentidos, Ambedkar luchó contra eso, contra que no hubiera que crear semidioses a partir de líderes políticos. Pero, ¿no hicieron lo mismo con él? Es un semidios para muchos de ellos. Una cosa que deberías hacer con Ambedkar es no adorar a Ambedkar, sino emular su vida. Eso es lo que se necesita. En lugar de emularlo, él está recibiendo adoración. No, hay que emular su vida. No importa lo que la sociedad establezca para ti porque eres imparable y has tomado las riendas de tu vida. Eso es lo que hay que demostrar.